Hoy vamos a descubrir la historia del hombre que boxeó para comer, que trabajó en una fábrica de refrescos cargando cajas bajo el sol de la Ciudad de México, que cantó en bodas y quinceañeras por propinas que a veces no alcanzaban para el camión de regreso a casa, y que en menos de 10 años de carrera profesional, se convirtió en uno de los cantantes de bolero más amados que México haya producido en toda su historia. La historia de Gabriel Siria Levario, Javier Solís, el rey del bolero ranchero. El hombre de voz de terciopelo que Lucha Villa llamaba su hermano del alma, que tocó la fortuna con las manos, y que perdió la vida a los 34 años por una cirugía que se suponía era de rutina. Al terminar este recorrido por su vida, sus canciones, su patrimonio y su tragedia, vas a entender por qué la música mexicana de los años 60 tiene una herida que nunca terminó de cerrar. Comencemos. Gabriel Siria Levario nació el 1 de septiembre de 1931, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, uno de los barrios populares más densos y bulliciosos de la capital. Su madre, Guadalupe Levario, lavaba ropa ajena para sostener a sus hijos. Su padre estuvo presente en los primeros años de la infancia de Gabriel, pero la familia nunca tuvo estabilidad económica real. La colonia Guerrero de los años 30 era un mundo de vecindades compartidas, de patios donde varias familias cocinaban juntas y donde los niños crecían en la calle porque los departamentos eran demasiado pequeños para contener la energía de toda una infancia. Era el México urbano y pobre de la posguerra, donde el trabajo infantil era normal y donde la educación terminaba cuando la familia necesitaba que los hijos empezaran a contribuir a los ingresos del hogar. Gabriel comenzó a trabajar desde muy joven. Vendió periódicos en las esquinas del centro histórico, limpió zapatos en el Parque Alameda, hizo mandados para las tiendas del barrio, pero había dos cosas que lo distinguían desde adolescente: una voz extraordinaria y una afición al boxeo que lo llevó a pelear en los cuadriláteros de los gimnasios populares de la colonia. Era un peso ligero de constitución delgada, pero con instinto y con velocidad. Peleó en categorías inferiores durante un par de años, ganó algunos combates, perdió otros, y eventualmente entendió que el boxeo podía lastimarlo permanentemente, sin garantizarle ingresos suficientes para salir de la colonia Guerrero. El boxeo lo enseñó a resistir, a aguantar, a no caer aunque te golpeen, y esa lección la aplicó durante toda su carrera artística. Después del boxeo, vino el trabajo en la fábrica. Gabriel consiguió empleo en una embotelladora en los límites de la ciudad donde cargaba cajas de refrescos durante 8 horas diarias, 6 días a la semana. Era un trabajo físico que pagaba un salario mínimo y que dejaba los brazos y la espalda tan agotados al final del día que lo único que quería hacer al llegar a casa era dormir. Pero Gabriel cantaba. Cantaba en el camión de regreso al barrio. Cantaba en las reuniones familiares de los domingos. Cantaba en las bodas del vecindario cuando alguien lo invitaba a pararse frente a los invitados con una guitarra prestada, y la gente paraba de hablar para escucharlo. Era una voz que tenía algo diferente. Algo que no se explicaba con palabras, pero que se sentía físicamente, como una mano que te agarra del pecho sin pedirte permiso. La historia que da título a este video ocurrió en los primeros años de la década de 1950, cuando Gabriel ya cantaba en centros nocturnos y cabarets del centro histórico de la Ciudad de México, pero todavía no había grabado ningún disco, y era prácticamente desconocido fuera de los circuitos de los barrios donde se movía. En uno de esos centros nocturnos de la colonia Doctores, donde cantaba por una paga fija más propinas, una noche fue a cenar un cantante local que tenía cierta reputación en la zona y que era conocido por su gusto en desafiar a los artistas novatos. Cuando el cantante escuchó a Gabriel interpretar una canción de amor con una intensidad que hizo que varias mujeres en el salón dejaran de bailar para prestar atención, el hombre se levantó de su mesa, se acercó al borde del pequeño escenario y, con la voz elevada para que todo el salón lo escuchara, le dijo que esa clase de canciones tristes no eran para los cabarets del barrio, que eso quedaba mejor en las iglesias, y que si quería que la gente lo escuchara de verdad, que intentara cantar algo con ritmo, algo con vida, algo que la gente de verdad quisiera escuchar. Gabriel dejó de cantar. Miró al hombre. No dijo nada. Esperó a que el silencio incómodo se instalara completamente en el salón. Y después abrió la boca y comenzó a cantar Sombras, el bolero que se convertiría en el himno de su carrera, con una voz tan llena de dolor y de belleza simultáneas, que el propio hombre que lo había interrumpido se tuvo que sentar, porque las piernas no le respondían. Cuando terminó, el dueño del centro nocturno le aumentó el sueldo esa misma noche. El cantante que había hecho el comentario pagó su cuenta sin decir nada, y salió.
Las mujeres que habían dejado de bailar pidieron que repitiera la canción 3 veces más. En 1956, Gabriel Siria Levario firmó contrato con la disquera CBS México y adoptó definitivamente el nombre artístico de Javier Solís, compuesto por el nombre de su santo patrono y el apellido de un pariente lejano que le había parecido sonoro y limpio para los créditos de los discos. Tenía 25 años, y detrás de él había una infancia de pobreza, años de trabajos físicos agotadores, temporadas de boxeo que le habían dejado una cicatriz sobre el pómulo izquierdo que el maquillaje cubría en las fotografías de portada, y una voz que los productores de CBS dijeron que era la más perfectamente afinada para el bolero ranchero que habían escuchado en una audición desde hacía al menos una década. Su primer gran hit llegó con Sombras, la misma canción que había interpretado aquella noche en la colonia Doctores, frente al hombre que lo había desafiado. La versión grabada para CBS salió en 1957 y en cuestión de semanas se convirtió en la canción más pedida de las estaciones de radio del Distrito Federal. Después llegó Payaso, después En su día, después 100 años, que Javier interpretó con una melancolía que dejaba claro que no estaba actuando ni interpretando un personaje, que estaba extrayendo algo de adentro suyo que había estado ahí desde la infancia en la vecindad de la colonia Guerrero. La voz de Javier Solís no era técnicamente perfecta en el sentido académico, era emocionalmente devastadora. Y esa devastación era lo que hacía que la gente comprara sus discos y llenara los teatros donde se presentaba. Para finales de los años 1950, Javier Solís era una figura nacional. Compartía carteleras con Pedro Infante, con Jorge Negrete en sus últimas apariciones públicas, con Lucha Villa, que lo consideraba su mejor amigo en la industria, y con quien grabó duetos y compartió giras a lo largo de toda la primera mitad de los años 1960. Lucha Villa declaró en múltiples entrevistas a lo largo de los años que Javier Solís era el cantante más dotado de su generación y que su muerte prematura había dejado un espacio en la música mexicana que ningún otro artista había podido ocupar completamente. Con el dinero que comenzó a llegar de los contratos discográficos, las regalías y las presentaciones en vivo, Javier Solís transformó radicalmente su forma de vivir. El hombre que había cargado cajas de refrescos en una fábrica, ahora vivía en una casa propia en la colonia Lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva de la Ciudad de México, donde en los años 1960 solo vivían industriales, políticos de alto nivel y las figuras más prominentes del espectáculo nacional. La casa que compró en 1961 tenía 4 recámaras, sala formal con chimenea, jardín con bugambilias que su esposa Esperanza cuidaba personalmente, garaje para 3 automóviles y una vista parcial al bosque de Chapultepec, que en las mañanas de invierno parecía una postal europea. La pagó en efectivo, sin crédito, con los ingresos de 2 años de presentaciones continuas en teatros y palenques de todo el país. Sus autos eran motivo de orgullo y de comentario en cada entrevista que concedía. Javier Solís manejaba un Cadillac Serie 62, color burdeos con interior de piel color marfil, que había comprado nuevo en 1960 y que estacionaba en la entrada de los teatros, donde se presentaba para que los fotógrafos de las revistas de espectáculos lo retrataran llegando como lo que ahora era, una estrella. El Cadillac tenía radio AM, asientos eléctricos y un motor V8 que hacía un sonido que él describía en las entrevistas como música mecánica perfecta. También tenía un Buick Special azul marino que usaba para los desplazamientos cotidianos, que era menos ostentoso que el Cadillac, pero igualmente lujoso para los estándares de la época. Los 2 vehículos juntos representaban un valor de más de 150,000 pesos en los primeros años de la década del 60, cuando un trabajador de fábrica como el que él había sido, ganaba 800 pesos al mes. Sus ingresos en los primeros años de la década de 1960 provenían de varias fuentes simultáneas. Las regalías por ventas de discos eran significativas. Su álbum Sombras, el primero con CBS, vendió más de 200,000 copias en su primer año de circulación, generándole ingresos de entre 600,000 y 1 millón de pesos solo en esa producción. Cada nuevo álbum que lanzaba, y lanzaba entre 2 y 3 por año, replicaba ese patrón con variaciones según los hits que incluyera. Sus presentaciones en teatros del Distrito Federal le pagaban entre 80,000 y 150,000 pesos por noche en los años de mayor demanda. En las ferias del interior de la República, su caché por presentación oscilaba entre 50,000 y 120,000 pesos, dependiendo del tamaño del evento. Hacía entre 70 y 90 presentaciones anuales entre México y giras por Centroamérica y el Caribe,
donde el bolero mexicano tenía una audiencia tan apasionada como la del propio México. Su vestuario de presentación había evolucionado radicalmente desde los años de cantar en cabarets de barrio con la misma camisa de todos los días. Para las presentaciones en teatros y en programas de televisión, Javier Solís usaba trajes de corte italiano, confeccionados por sastres de la colonia Roma, con telas importadas de España, camisa de seda blanca y corbata de nudo perfecto. Cada traje completo costaba entre 8,000 y 15,000 pesos en los años 60. Tenía más de 20 en su guardarropa de lomas. Usaba mancuernillas de oro con su monograma, un anillo de sello y siempre, sin excepción, una camisa perfectamente planchada. La distancia entre el vendedor de periódicos descalzo del Parque Alameda y el hombre que llegaba al Teatro Blanquita en Cadillac, Burdeos vestido con traje italiano, era una distancia que ni el más optimista de sus vecinos en la colonia Guerrero habría podido imaginar en los años de la infancia. Lo que nadie en la industria de la música mexicana había previsto llegó en la primavera de 1966. Javier Solís había presentado molestias cardíacas durante varios meses que atribuía al cansancio de las giras y a los años de esfuerzo físico de la infancia. Sus médicos le recomendaron someterse a una intervención quirúrgica para corregir un problema en una válvula cardíaca que, dijeron, era tratable con la tecnología disponible en ese momento. Era una cirugía seria, pero no extraordinariamente peligrosa para los estándares médicos de la época. Javier tenía 34 años, estaba en plena forma física y mental, tenía un año de trabajo programado por delante con fechas confirmadas en México, Estados Unidos y Centroamérica. La cirugía fue programada para el 17 de abril de 1966 en el Hospital Español de la Ciudad de México. No se sabe con exactitud qué salió mal durante el procedimiento. Lo que los médicos registraron fue una complicación postoperatoria grave que no respondió a los tratamientos de emergencia disponibles en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Javier Solís murió el 19 de abril de 1966, 2 días después de la cirugía, sin haber recuperado la conciencia. Tenía 34 años. El anuncio de su muerte fue transmitido por radio y televisión, interrumpiendo la programación regular. Lucha Villa, que estaba de gira en el norte del país cuando recibió la noticia, canceló todas sus presentaciones de esa semana. El Teatro Blanquita, donde Javier había actuado docenas de veces ante casas llenas, puso una fotografía suya en la marquesina con franjas negras durante una semana. El funeral fue multitudinario. Miles de personas se congregaron en las calles aledañas al funeral en la colonia Guerrero, el mismo barrio donde había nacido y crecido, para despedirse del hombre que había partido de ahí con nada y había vuelto convertido en una leyenda. Las flores cubrían la calle entera frente a la casa donde velaron su cuerpo. La radio tocó sombras toda la noche. Lo que se quedó huérfano no fue solo la música. Se quedaron huérfanos los discos que nunca se grabaron, las canciones que nunca se compusieron, las giras que nunca se realizaron. Los especialistas en historia de la música mexicana calculan que si Javier Solís hubiera vivido hasta los 60 años, su catálogo habría sido comparable en tamaño y en influencia al de cualquiera de los grandes cantantes de su generación. Tenía una voz que a los 34 años todavía estaba madurando. Lo que el mundo escuchó de Javier Solís fue apenas el principio de algo que no terminó de desplegarse. El cantante que una noche de barrio le dijo que sus canciones tristes eran para las iglesias y no para los cabaretes, se equivocó de la forma más completa posible. Sombra sonó en todas las radios de México el día de la muerte de Javier Solís. Sonó en los velorios y en las bodas durante décadas. Sonó en los taxis y en las cocinas y en los patios de las vecindades del país entero. Y sigue sonando hoy, más de medio siglo después de que el hombre que la cantaba dejó de existir. Porque las canciones que vienen de un lugar verdadero no mueren cuando muere quien las canta. Se quedan en el aire, esperando el momento exacto en que alguien que las escucha las necesita. Y en ese momento exacto, Javier Solís vuelve.